Bienvenidos, queridos hermanos. Ahora vamos a dar inicio a esta nueva clase del módulo Servir. Esta clase se titula Encuentre su lugar de servicio en la iglesia. ¿Cómo encontrar ese lugar en donde podemos nosotros servir de la mejor manera? En donde nosotros podemos utilizar los dones, las habilidades, tanto espirituales como naturales que Dios nos ha dado para el servicio de Dios. Porque después de todo, la razón por la que usted y yo vivimos es para servir, es para utilizar todo lo que Dios nos ha dado para la gloria de Dios, para el servicio en el propósito divino, en el destino para el cual fuimos creados nosotros. Cada uno de nosotros fuimos creados con propósito, con destino, fuimos creados capaces de desarrollar una obra, de poner, como decimos, un granito de arena en el reino de Dios. El reino de Dios es grande, es extenso, pero así como una casa tiene muchos ladrillos o muchas piedras, así también cada ladrillo, como es importante en una casa, así también es importante usted en el reino de Dios. Y todo lo que usted pueda hacer es de bendición y es necesario para el desarrollo del propósito de Dios. Así que hoy vamos a hablar de este tema de cómo encontrar nuestro lugar de servicio en la iglesia. Bueno, primeramente hay que tomar en cuenta nuestra experiencia, ¿verdad? Por la experiencia que tenemos nosotros, es que la mayoría de la gente no se ha tomado el tiempo para descubrir los dones espirituales, ni los talentos, ni las habilidades que tiene y cómo poder utilizarlos en la iglesia. A veces no meditamos en eso, no pensamos y no decimos, bueno, yo tengo estos talentos, estos dones, soy bueno en esto, tengo estas experiencias, tengo estas aptitudes, he estudiado algo, me he preparado con estas cosas, esto lo puedo yo utilizar para el servicio de Dios, amén. Entonces, si nosotros no hemos pensado en eso, es muy probable que no estemos dando lo máximo de nosotros mismos que podemos dar para el Señor. A veces hay gente con talentos escondidísimos que de vez en cuando uno los descubre por casualidad, por decirlo así, no sé, en una fiesta, en una reunión, en algo, y de pronto aquella persona hace un dibujo maravilloso y tú dices, wow, pero esto es digno de elogiarse. Mira, tú puedes servir a Dios en el arte, ¿no? O de pronto a veces hay personas que comienzan cantando y te sorprende, ¿no? No la chimoltrufia, no porque canta como la chimoltrufia, sino porque tiene una voz maravillosa y puede conectar con la gente del público y tú ni lo sabías a veces, ¿no? Entonces, muchas veces no nos ponemos a meditar y no quiere decir que solo eso, ¿no? No nos podemos a meditar que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, podemos utilizarlo para la gloria, para el servicio del Señor. A veces nosotros tenemos todo escondido, tenemos a veces en un compartimiento olvidado, pero es importante que nosotros entendamos qué es aquello que nos mueve ahora y qué es aquello que nos ha movido en el pasado también. Aquello que en el pasado, las experiencias pasadas que hemos vivido nosotros nos han marcado y nos han definido también. Hay algunos de ustedes que son muy buenos para la matemática, ¿no? Muy buenos para trazar números, para esas cosas, ¿no? Todo eso se puede utilizar también en el reino de Dios. Entonces, aquí dice, enumere y describa sus logros desde la infancia, ¿no? Algunos que ya tenemos algunos años va a ser un poco exhaustivo o va a ser más cansado el acordarnos de tanto, pero nos podemos acordar. Y no quiere decir que vamos a
a enumerar de cada año, ¿no? Pero aquí dice algunos ejemplos. Por ejemplo, yo hice dramas con niños cuando era pequeño, ¿no? O con algunos de mis compañeros tocábamos la batería con baldes, con ollas, le quitábamos la olla a la mamá y con el sartén y lo poníamos de platillo y con la cuchara y esas cosas, ¿no? Hay algunos de ustedes que han hecho eso. Quiere decir que traen por ahí la música dentro, ¿no? Algunos de ustedes dicen, comencé una tiendita vendiendo limonada, vendiendo bombas, vendiendo refrescos, helados o qué sé yo, ¿no? Y de ahí ya tengo una tienda grande, ¿no? Eso quiere decir que tienes el don del emprendimiento, el don de hacer, de generar riquezas, de generar recursos, ¿no? Que también puedes emplearlos para el reino de Dios, ¿sí? Eso significa. Entonces, algunos tal vez han desarrollado cosas nuevas, quiere decir que son creativos. Algunos de ustedes tal vez, no sé, han sido líderes en la escuela, ¿no? De niños, de su salón, de su aula, etcétera. Yo no sé, pero cosas que ustedes han hecho que han resaltado sus dones, sus capacidades. Y eso que ustedes hicieron en el pasado significa que Dios se los dio para que ustedes puedan utilizarlo ahora. Tal vez ustedes fueron buenos declamando o en oratoria y ahora son tímidos para hablar. Ahora tal vez no les gusta hablar en público, pero en el colegio eran los primeros que levantaban la mano, los primeros que decían yo profesor, yo digo, yo lo hablo, yo, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas es bueno meditarlas. Es bueno pensar, es bueno hacer un inventario, escribir lo que es lo que vamos a hacer en esta clase. Es decir, estas cosas es lo que yo hacía, las cosas que yo disfrutaba hacer o que las hacía de una manera natural. Porque normalmente cuando eres niño es cuando más, de una manera espontánea, de una manera innata y quizás sin meditarlo mucho y sin mucho miedo, nosotros nos aventuramos a hacer las cosas para las que Dios nos creó realmente. Entonces es bueno meditar en eso. Y cuando usted haga un inventario, que ahorita más adelante vamos a leerlo, tiene que considerar pues las cosas que usted ha logrado, por ejemplo, en su casa, en su hogar, ¿no? Tal vez usted construyó un librero, ¿no? Un armario, tal vez usted, no sé, hizo un jardín muy bonito, hizo una huerta, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo en la escuela, en el trabajo, en la iglesia? Las cosas que usted ha hecho en la iglesia anteriormente. Y luego las cosas que las hizo bien, ¿no? También, porque muchos de nosotros emprendimos muchas cosas y algunas de ellas simplemente nos salieron tan mal que no deberíamos repetirlas, ¿no? Pero hay algunas cosas que usted hizo bien, hay algunas cosas que usted a través de estos años las ha hecho bien, tiene experiencia, tiene capacidad, y esas cosas le pueden llevar hacia un servicio en la obra del Señor, porque acuérdese que estamos tratando de encontrar nuestro lugar de servicio en la iglesia. Amén. Usted va a traer a la memoria, cuando usted escriba, usted va a escribir las cosas que ha hecho bien, los logros. No va a poner las cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, me fui de vacaciones y qué lindo la pasé. Bueno, pues eso es trivial, todos la pasamos bien normalmente en unas vacaciones, ¿no? No, pero tal vez en esas vacaciones tomé unas fotos espectaculares, ¿no? Entonces quiere decir que usted sabe tomar fotos, ¿no? O tal vez, en esas vacaciones su papá se perdió en el camino manejando, qué sé yo, o caminando, y usted fue capaz de regresarlos a casa solo o sola, simplemente recordando. Quiere decir que usted tiene capacidades logísticas, capacidades organizacionales, etcétera. Quiere decir que su mente está bien desarrollada para este tipo de cosas, ¿no? Y entonces allí usted dice, bueno, yo puedo ser, por ejemplo, alguien que
organiza el próximo evento que viene en la iglesia, se va a encargar de la parte organizacional, de la parte logística. Tal vez usted en la vida ha construido cosas en su casa, ¿no? Ha construido un armario, como digo, ha construido una pared o algo así. Bueno, usted puede utilizar eso también para la construcción en la iglesia, ¿no? Para hacer las cosas en el reino de Dios, para construir un escenario, si usted es creativo, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces usted va a incluir todas estas cosas y allí va usted a identificar en qué usted ha sobresalido o cuáles son sus inclinaciones naturales y luego también las espirituales, que ahora que usted ya está en Cristo, usted ya conoce a Cristo, aquellas cosas que usted recibe una satisfacción espiritual dentro de usted. Y con satisfacción espiritual me refiero a una... se siente bien haciendo aquello que Dios le ha puesto en su corazón, ¿no? Por ejemplo, orar por un enfermo. Usted siente alegría, siente satisfecho cuando usted mira a aquel enfermo dándole gracias porque usted oró y Dios hizo algo en la vida de aquella persona, ¿no? Entonces, esas cosas usted va a incluir aquí. Y justamente en la página siguiente vamos nosotros a ver que hay como un pequeño inventario en el que nosotros podemos escribir. Y le voy a pedir que usted le escriba allí si quiere. Si no quiere escribir en esta hoja, puede en una hoja aparte, puede escribir también la respuesta. Pero por ejemplo aquí dice en que ha sobresalido en ambos su pasado y su presente, en la casa, en su vecindario, en su lugar de trabajo, en la iglesia, en la comunidad, mientras viajaba también en viajes misioneros de corto plazo, en campamentos o en vacaciones también, ¿no? O por medio de intereses especiales, ¿no? Como las aficiones a algún deporte, la afición a el arte, ¿no? Alguna cosa que le llama mucho la atención, ¿no? Causas sociales, por ejemplo, la limpieza de la playa, no sé, en defensa de los delfines, de los perros, de los gatos, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que en las que usted ha sobresalido, entonces define en su corazón, define cómo está inclinado su corazón a hacer esas cosas. Y aún a través de las experiencias dolorosas, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos pasado experiencias dolorosas, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? A veces nosotros hemos pasado por esa experiencia y es algo muy doloroso, pero eso nos ha dado a nosotros la simpatía, y no solo simpatía, sino la capacidad de ser empático con alguien que está pasando por ese mismo dolor, y eso puede definir nuestro ministerio, ese puede definir el ministerio que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, crear un grupo de personas que están en luto, que están en lamento por la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, aún las experiencias dolorosas, tal vez usted ha pasado por trauma de abuso infantil o por un trauma de divorcio, de maltrato, usted puede utilizar esa experiencia dolorosa también para poder ministrar a otros. Entonces, todo esto usted va a escribir, ¿no? Esto ha sido lo que yo he pasado, esto ha sido lo que he vivido, esto ha sido cómo ha sido mi vida hasta ahora. Y de allí, entonces, usted va a tomar todo esto y lo va a poner en el perfil ministerial que está por acá, al final del capítulo, de este capítulo, que usted lo va a poder transcribir allí. Y de allí, primeramente, una vez que usted, obviamente que esto no es definitivo, no quiere decir que es así y así va a ser, no, porque hay ciertas cosas que se nos pasan o ciertas cosas que cambian también en la vida, pero esto es solamente para darle una idea, para que usted no esté ahí perdido y diga, bueno, pues yo no hago nada porque no sé ni para qué sirvo, ¿verdad? No, que al menos algo usted tenga una idea en qué puede servir. Y entonces usted, primeramente, en esta sección o en esta reunión que usted tiene allí con sus demás compañeros,
en la oración usted va a hacer un compromiso con Dios. Cuando usted estén orando, usted comprométase con Dios y diga: Señor, yo sé que sí tengo dones, que sí me has creado con talentos y con habilidades. Yo me comprometo. Comprométete con Dios a servirle. No sea solamente, quizá esta es una frase ya muy gastada, pero la voy a volver a decir: no seas un cristiano de banca o de silla. No seas un cristiano dominguero que solamente asiste a la iglesia. No, sea un cristiano que sirve en lo que sea. Hay muchas áreas en las que podemos nosotros servir. Entonces, comprométete con Dios a servir. Amén. Y una vez que ya tú tienes esto en tu hoja de perfil, ora al Señor y entonces dile: Señor, muéstrame en la iglesia qué es lo que puedo hacer. ¿Cuáles son las oportunidades? Siempre hay oportunidades en la iglesia. Enseñar a los niños, apoyar con actividades en el centro infantil, por ejemplo, que aquí en la iglesia nosotros llevamos, ¿no? Apoyar con los jóvenes, tener un comedor infantil, tener un ministerio en la cárcel, un ministerio en los hospitales. Bueno, las oportunidades son innumerables que nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Y entonces acérquese usted a alguno de los líderes de la iglesia, quizá a su facilitador, quizá al pastor, quizá a algún otro líder, y converse. Y cuéntele, diga: yo quiero servir, yo estoy aquí en esta iglesia, pero yo no quiero ser un cristiano de banca, yo quiero ser un cristiano que sirve. ¿En qué puedo servir? Y mira que hay cantidad de cosas en las que puedes servir, hasta poniendo las letras en la pantalla de la iglesia puedes hacerlo, siempre que te comprometas, porque eso sí que una vez uno no va a servir como uno quiere, uno va a servir como Dios lo requiere. Y como Dios lo requiere, como tu líder te lo pide, ¿no? Porque a veces uno dice: bueno, yo voy y sirvo una vez por mes, ¿no? Eso no se vale, ¿no? Tú tienes que comprometer, a menos que el servicio que tú das sea una vez por mes nada más. Pero si tú lo vas a hacer como algo, por ejemplo, que se lleva a cabo en las reuniones de la iglesia, entonces tienes que estar ahí. Tienes que comprometerte que yo voy a estar allí, yo voy a servir, yo no voy a faltar, yo no voy a poner cualquier pretexto, ¿no? Porque algunos de nosotros queremos servir cuando queremos y eso no es así. Tú tienes que utilizar los dones que Dios te ha dado para el servicio cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Y cuando Él quiere es cuando la obra de Dios lo requiere. Así, entonces, acércate a alguien y entonces habla con esa persona, cualquiera que sea el líder de esa área o con el pastor, como digo, y ofrécete para servir. Y entonces si te dicen: mira, ahorita esa área no está abierta, pero hay algo similar, ¿qué te parece si acá comienza serviendo? Sirve también allí. Y la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho también. Así que allí puedes tú servir, quizá no exactamente en lo que tú pensabas, pero de allí Dios te va a transicionar y te va a llevar a donde tú debes estar. Lo importante es la disposición, que tú estés listo para servir. Mira, yo te voy a contar así rapidito, creo que yo les he contado. Yo comencé sirviendo en la iglesia, en el ministerio infantil, en el ministerio de niños, y la verdad es que yo era una persona que no toleraba a los niños cuando era joven. Ahora todavía me sacan de quicio, pero al menos entiendo más su corazón y los amo también. Eso hace diferencia, ¿no? Pero en ese tiempo yo quería servir, me pusieron a servir con los niños y no los toleraba. Con pasión arreglaba mi clase, sí, todas esas cosas, pero no me gustaba la indisciplina. Yo quería que fueran disciplinados y bueno, por allí cometí algunos errores y me cambiaron de lugar y me dijeron: ¿sabes qué? Tú eres bueno para manejar. Y me pusieron a manejar la combi de la iglesia por un tiempo, y de ahí poco a poco yo lo hice contento, yo no me enojé y dije: no, pues entonces si no son los niños, no, más bien estaba feliz de que me hubieran dado para manejar. Y de allí ya pues seguí avanzando en todo lo demás y he podido servir a Dios en muchas capacidades que Él me ha dado. Y tú también puedes hacerlo, amén. Y de allí, lo último, ora al Señor y dile: Señor,
muéstrame el camino, cómo servirte. Dime cómo caminar en lo que tú tienes preparado para mí. Amén. Bueno, aquí el perfil ministerial, eso lo van a llenar ustedes por allí, lo van a llenar allí en su casa de crecimiento, en compañía de sus demás amigos. Si quieren pueden compartir opiniones, porque tal vez usted no ve lo que otro ve, para lo que usted es bueno. Pregúntele hoy, ¿tú para qué crees que yo soy bueno? Tal vez le van a decir, bueno, para nada, pero no les crea. Usted es bueno, es buena para muchas cosas, pero puede llenar esta hoja de perfil que es más o menos como un resumen de varias hojas que hemos llenado en el pasado. Y si usted tiene allí todo su manual, usted va a poder transcribir por allí. Y oren todos juntos. Lo que quiero es que al final de la clase oren todos juntos y digan, Señor, muéstranos cómo servir. Y cuando ya Dios les vaya dando esas pautas, comience a servir con todo su corazón. Y usted va a ver cómo la obra de Dios va a crecer, usted va a crecer y el Señor se va a glorificar en todo lo que usted haga. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Este es el fin de esta clase y los esperamos la próxima clase. Bendiciones.